Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón donde desgranamos los secretos y las pasiones de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones que giran en torno a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos cautivó en Erkenci el pájaro madrugador que nos enseñó que el amor puede surgir de los lugares más inesperados, y que a veces, ese amor, parece tener arquitectos invisibles que lo construyen, lo refuerzan y a veces, nos hacen dudar de su solidez. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñenme en este viaje porque vamos a hablar de nuestro amor, de sus arquitectos y de por qué este tema sigue generando tanta, pero tanta conversación. Y antes de empezar a desvelar los misterios, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese clic a ese botón rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. ¿Recuerdan esa química explosiva en Erkenci? Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse en medio de un caos de malentendidos, egos inflados y, claro, un amor que florecía a cada escena. Can Yaman con esa mirada intensa y esa personalidad arrolladora que lo catapultó a la fama mundial. Y Demet Özdemir, una belleza natural, una actriz con una sensibilidad que te atrapaba desde el primer instante. Juntos crearon una magia televisiva que trascendió fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo. Pero, ¿fue esa química meramente profesional, un guión bien escrito y una dirección magistral? ¿O había algo más, algo que se cocinaba a fuego lento, algo que la pantalla solo nos dejaba vislumbrar? La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿nuestro amor, ese que vimos nacer y crecer en la serie, tenía arquitectos reales detrás, construyendo no solo la trama, sino también un posible futuro? Es fascinante cómo ciertas parejas, una vez que comparten pantalla y una conexión tan palpable, se convierten en un foco de atención que va más allá de la ficción. El público se involucra, desea que esa chispa en pantalla se traduzca en una relación en la vida real. Y con Can y Demet, esto fue especialmente intenso. Desde los primeros episodios de Erkenci, los rumores empezaron a volar. Sus interacciones fuera de cámara, las fotos que compartían en redes sociales, las miradas cómplices que a veces se escapaban, todo se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas que los fans intentaban armar. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionó con la posibilidad de que esos dos fueran pareja de verdad? Nuestro amor que mencionamos al inicio, es ese amor colectivo que construimos los espectadores. Un amor que se nutre de las esperanzas, de los deseos de felicidad para nuestros ídolos. Y cuando esos ídolos nos regalan momentos tan genuinos y creíbles en pantalla, es natural que queramos que esa felicidad continúe fuera de ella. Pero, ¿quiénes son esos arquitectos que mencionamos? Podríamos pensar en varios frentes. Por un lado, están los propios actores. Su conexión, su química, su deseo de alimentar esa relación para el disfrute del público. A veces un actor o una actriz puede tener un talento especial para proyectar una intimidad que traspasa la pantalla, y Can y Demet, sin duda, poseían esa cualidad en abundancia. Luego están los arquitectos de la producción. Los directores, los guionistas, los productores. Ellos son los que crean el entorno propicio para que esa chispa encienda. Ellos moldean las escenas, sugieren las miradas, crean la atmósfera. Y en el caso de Erkenci, la dirección y el guión supieron explotar al máximo la química entre Can y Demet. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de subtexto era una pincelada maestra en el lienzo de su historia de amor. ¿Hasta qué punto se permitieron que esa química fluyera de forma más orgánica, más allá de lo escrito? Esa es la pregunta del millón. Y por supuesto, no podemos olvidar a los arquitectos más poderosos y a veces impredecibles, los fans. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se debatían, se analizaban y se proyectaban los deseos de una relación entre Can y Demet. Cada like, cada comentario, cada rumor amplificado se convertía en un ladrillo más en la construcción de esa narrativa. Los fans, con su entusiasmo y su dedicación, son capaces de generar una energía que influye en la percepción pública, e incluso, de alguna manera, en la dinámica entre los propios protagonistas. Hablemos de esos momentos que alimentaron la imaginación. Las entrevistas donde ambos se elogiaban mutuamente, las apariciones públicas donde se mostraban cercanos, los viajes que supuestamente compartieron, cada detalle era diseccionado y analizado hasta el extremo. Eran gestos de amistad sincera, de complicidad profesional, o de algo mucho más profundo.
La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa, y esa ambiguedad era en sí misma parte del encanto. Y luego está la vida, que a veces nos sorprende con giros inesperados. Can Yaman y Demet Özdemir, tras el éxito arrollador de Erkenci Kuş, siguieron caminos diferentes en sus vidas sentimentales. Hubo relaciones con otras personas, proyectos individuales que los llevaron por rumbos distintos. Y ahí es donde la percepción pública entra en juego de nuevo. Cuando esa pareja soñada no se materializa en la vida real, surge la decepción, la confusión, y la pregunta de si todo fue un espejismo. Pero, ¿acaso el hecho de que no hayan terminado juntos significa que nuestro amor que vimos en pantalla no fue real? Yo creo que no. La magia de la actuación reside precisamente en eso, en la capacidad de crear una conexión emocional tan profunda con el público que éste se crea completamente la historia. Can y Demet nos regalaron una historia de amor inolvidable, y esa historia, en sí misma, es real para nosotros, los espectadores. Nuestro amor es el amor que sentimos por la ficción, por los personajes, por la esperanza que nos transmitieron. Y los arquitectos de ese amor, en última instancia, son ellos mismos, los actores, por su talento para dar vida a esos sentimientos. Son los creadores de la serie por tejer una trama que nos atrapó. Y somos nosotros los espectadores por dejarnos llevar por la magia, por involucrarnos, por convertirnos en parte de esa historia. Incluso después de que la serie terminó y sus vidas tomaron rumbos distintos, el legado de Can y Demet perdura. Las redes sociales todavía se llenan de nostálgicos comentarios, de ediciones de sus escenas más románticas, de debates sobre su química. Es como si la casa de su amor ficticio, construida con tanto esmero, se hubiera convertido en un monumento a un momento inolvidable, un lugar donde los fans pueden regresar para revivir esa emoción. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a menudo hay una delgada línea entre la vida pública y la privada. Y los actores, por más que intenten mantener un equilibrio, están constantemente expuestos al escrutinio. La presión de los fans, las expectativas, los rumores, todo eso puede ser abrumador. Y quizás la decisión de mantener ciertas cosas en privado, de no alimentar las especulaciones, fue una forma de proteger su amistad, su profesionalismo, o incluso su propia tranquilidad. Pensemos en la construcción de un edificio. Hay arquitectos que diseñan los planos, ingenieros que calculan las estructuras, obreros que levantan los muros, decoradores que le dan el toque final. Y luego están los habitantes que le dan vida y propósito a ese espacio. En el caso de Can y Demet, podríamos decir que Can Yaman y Demet Özdemir fueron los arquitectos principales de esa conexión en pantalla, pero también los obreros que la levantaron y los decoradores que le dieron ese encanto especial. Y nosotros, los espectadores, fuimos los habitantes, los que le dimos sentido y resonancia a ese nuestro amor. La belleza de este fenómeno es que nos permite reflexionar sobre nuestra propia relación con la ficción y con los personajes que amamos. Nos enseña que las historias que nos cautivan tienen un poder real para inspirarnos, para hacernos sentir, para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y a veces esa conexión trasciende la pantalla, se queda en nuestro corazón, y nos acompaña mucho después de que los créditos finales hayan terminado. Así que cuando hablamos de que nuestro amor tiene arquitectos, hablamos de una construcción colectiva, donde cada uno de nosotros ha aportado su grano de arena. Un amor que nació en la pantalla de Erkenci Kuş, pero que creció en la imaginación de millones de espectadores, alimentado por la química innegable de Can Yaman y Demet Özdemir, y moldeado por las ilusiones y los deseos de quienes nos dejamos atrapar por su magia. Y es precisamente esa magia, esa capacidad de crear algo tan hermoso y duradero, lo que hace que Can y Demet sigan siendo tan especiales para nosotros. En resumen, hemos explorado cómo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş trascendió la pantalla, generando una conexión profunda con los espectadores. Analizamos cómo los propios actores, la producción y el fervor de los fans actuaron como arquitectos de ese nuestro amor ficticio, construyendo una narrativa que cautivó a millones. Reflexionamos sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad, y cómo el legado de esa pareja sigue vivo en la memoria colectiva, demostrando el poder de las historias bien contadas y las conexiones genuinas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan especial y, espero, tan intrigante. Ha sido un verdadero placer desgranar juntos este fenómeno. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo arquitectos reales detrás de la relación de Can y Demet? ¿Qué momentos de la serie les cautivaron más?
Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle ese poderoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.